Un cordial saludo a todos los seguidores que nos siguen en este medio de comunicación Prensa Libre Casanare. Esta noche estamos con Otoniel Castañeda, más conocido como el Gran Llanerazo. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a toda la teleaudiencia, a todas las personas que nos siguen esta noche. Vamos a compartir un rato muy bonito en un formato de proyecto de programa hecho realidad que se llama Tomemos Tinto con Llanerazo, y hoy estamos en eso tomando tinto. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece a los televidentes tomándoles un café cerrero aquí en las Tres Topias del Café Llanero, que no tiene copias, donde vivimos las costumbres propias? Entonces los invito para que estén muy atentos con nosotros. Bueno, esta noche pues queremos también comentarle a los seguidores de este medio de comunicación pues que vamos a conocer una historia donde el abuelo de Otoniel Castañeda hace un pacto con el diablo y cómo va de generación en generación hasta que llega Otoniel y rompe esta maldición. Es un honor poder compartir una de las tantas leyendas de la mitología oral que convierte a nuestra región en uno de los símbolos más importantes en las leyendas, la mitología, lo que es toda la tradición que convierte a nuestro folclore en un arte, en algo maravilloso. En tantas cosas que se dicen en el llano, pues era muy natural que hombres arraigados a su costumbre, berracos, valientes, que llegaban al llano en la época más difícil, para ayudarse en tantos esfuerzos que hacían, pues era más fácil hacer un pacto con el diablo que conseguir un préstamo con el gobierno para echar para adelante. Entonces, fue la historia de mi abuelo. Le hizo un pacto con el diablo, fue un hombre extremadamente rico, pero como todo lo malo en la vida se paga, mi abuelo tuvo que pagar por ese error, y pagó muy caro. Por eso le digo a la gente que aquel que vende el alma a cualquier persona, a un político, a cualquier cosa, es como el que vende el alma al diablo. Entonces, definitivamente el mensaje de esta noche es una reflexión acerca de que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero una vez cree que el mal lo saca de la pobreza, el mal lo lleva al éxito, pero eso es tan efímero, tan vano, que después las consecuencias, el tiempo le cobra tan caro que quisiera morirse antes de tiempo, pero no lo logra porque el castigo que tiene encima es muy grande. El caso de mi abuelo, un hombre que muy joven se desprendió de la familia, de la casa, por ambición. Claro que él tuvo una niñez entre la riqueza y la opulencia, pero él le gustaba mucho la parte mística y conoció a Sinforoso Orotapo, un hombre que se dedicaba a la medicina. Y el clima en el llano cada vez lo iba acorralando más, y él por su vejez sufría de una enfermedad llamada reumatismo, y él había dedicado a curar a los demás, pero nunca se curó él. Entonces llegó a un sitio, a la casa de mi bisabuelo, don Facundo Castañeda, un señor que vivía por allá, por las cordilleras, bien arriba, en la parte fría, donde se cultiva la papa. Y entonces mi abuelo se encariñó mucho a Sinforoso, y Sinforoso le enseñó a conocer la creciente, la menguante, las cabañuelas, le enseñó a reconocer muchos astros en el cielo, y miraba hacia a lo que era el infinito, y él le tenía para cada cosa una explicación, y mi abuelo pues se aferró a esas cosas, y casi que nunca le hacía caso a su padre, a mi bisabuelo Facundo. Entonces mi abuelo le hacía más caso a Sinforoso que demás. Entonces mi bisabuelo Facundo empezó a sentir como cierta rabia, desconsuelo, frustración con Sinforoso, porque la gente llegaba, todo el mundo a la finca de mi abuelo, de mi bisabuelo, a buscar a Sinforoso, y no a él, que era el hombre importante, el rico de la región, y mi abuelo era un chino. Entonces un día decidió que corría a Sinforoso, y corrió a Sinforoso de la finca, y cuando el pelado llegó, que estaba por allá en sus estudios, se dio cuenta que Sinforoso se estaba despidiendo, y le dijo: ¿qué pasó, papá? Y yo: no, ese viejo se va, un mañoso, mentiroso, que dice que curandero, no se acuerda de reumatismo que tiene, pero sí. Y Sinforoso nunca cobraba por la medicina que le daba a la gente, los rezos, y lo que hacía era un tipo que ensalmaba la mordedura de culebra, ensalmaba los gusanos, la sangría, todo lo demás, porque no había tecnología ni desarrollo químico ni ninguna otra forma para poder curar a la gente en el territorio. Era un hombre usado por Dios para todas las cosas que hacía. Pues lo corrieron, y él lo único que hizo fue coger un dedito del pie izquierdo en una silla. Los que conocen los estribos de pala que se usaban en el llano, es un estribo donde el pie va expuesto, y se llama de pala. Él le agarró su dedito pequeñito del pie y lo despidió con mucha nostalgia, y Sinforoso se fue. Todo el mundo decía que Sinforoso tenía mucho oro guardado. Él nunca le cobraba a nadie por lo que hacía, porque la gente lo amaba tanto que le daba piezas de oro como pago por el favor recibido. Pero a él eso no le importaba, lo guardaba en la alforja. Y cuando se desprendió allá, que se fue buscando otros horizontes, un bandido que enseñaba a atracar a la gente que pasaba por el camino, a los mercaderes. En ese tiempo las recuas de bestias traían la mercancía del cerro para el llano.
Entonces era un tema muy bonito ver cómo estos mercaderes traían productos y hacían trueques, no había tanta circulación de moneda, entonces hacían trueques por carne de chihuire seca, por carne de res, por carne de pescado, y traían sal en terrones, miel para endulzar los cafés, traían el mismo café y una cantidad de telas, cortes, los pesos, los relojes, muchas cosas, los espejos, y muchas cosas que traían aquí los llaneros les comprábamos a ellos, algunos pues con plata, otros con trueques, pero alguna cosa se hacía. Pues había un bandido que salía siempre a atracar a los mercaderes y ese día se dio la fortuna de encontrar con Sinforoso, y como sabía que Sinforoso tenía guardadas en las alforjas de la silla, una silla vieja, con unas alforjas en cuero donde guardaba todas sus cosas, pues el tipo lo mató, le robó el caballo y le robó todo el oro. Se regó el cuento que había matado a Sinforoso y mi abuelo, siendo un niño de 15 años, se volvió muy rebelde y muy bravo y se fue a perseguir a los bandidos para vengarse de eso. Él se va de la casa del abuelo porque el abuelo le pega porque este carajo desde muy chiquito era inquieto, ya se había ido Sinforoso, entonces quedó sin freno y sin quien lo controlara. Una señora, doña Margarita, tenía una niña muy bonita y el carajo fue para dar un caño y la puso a tomar agua boca abajo y le hizo el daño a la muchacha. La embarazó y cuando le contaron eso a mi abuelo, pues mi abuelo se puso muy bravo y el chino muy amable, cuando lo vio que iba llegando, le dijo, ven padre, le recibo el caballo, y este chino tan raro nunca me recibe el caballo, y hoy sí, y apenas se bajó del caballo, el caballo se le montó y se perdió de la llanura ese man, bueno, del cerro para la llanura. Se quedó como al día siguiente, llegó a la casa de una tía, como era tan loco el berraco, una tía, una primita de 3 primas que tenía una primita empezó a molestarlo y en la noche a buscarle el juego y este carajo pues como que también se pasó de la raya y la tía casi lo mata, madrugó con el caballo y ¡epa! Otto que se les va, no joda, y se les abrió el parche ese carajo. Llegó a un sitio en sus andanzas y encontró borracho al tipo que mató a Sinforoso. Y él humillaba a la gente, vendían guarapo porque no había cerveza y chicha. Y agarró a la señora allí con una lamparita ahí, la señora atendiendo y tengo plata para pagarle y no sé qué, y la señora vivía con un sordo mudo. Su esposo no estaba trabajando por el llano, pero la gente venía a trabajar a la sabana y se demoraba 15 días, un mes, 2 meses para llegar a trabajar al cerro donde están. Y él miró el caballo de Sinforoso y miró la silla y dijo, este bandido es el que lo mató. Y el tipo cargaba un revólver y le hacía disparos así a los bachacos, a las hormigas. Y mi abuelo llegó a tomarse una chicha ahí, y el marido se la brindo, y mi abuelo le dijo, no quiero, yo me la pago. Entonces la señora, muy asustada de lo que iba a pasar, le hizo señas al sordomudo, a lengua de señas, y el sordomudo le alcanzó un hacha, así despacito. Y mi abuelo le dijo, siendo un niño, le dijo al asesino de Sinforoso, está muy bonito su revólver, y otro le dijo, sí, lo quiere conocer, y cuando se levantó mi abuelo le pegó con el hacha y mató al carajo ese. Entonces se llenó de valor, se volvió un berraco, se creía el chachomán y todo el mundo le dio el agradecimiento porque los liberó de un bandido que era demasiado peligroso. Entonces entre el sordomudo, la señora y mi abuelo lo echaron una parihuela hecha con cuero y guafas y lo rotaron para un sitio para botarlo. Pero se supo y él se echó la responsabilidad. Yo lo maté y empezó a contar a la gente que lo ha matado y la señora muy agradecida por lo que había hecho. Le dio de comer esa noche al otro día y recogió el caballo Sinforoso y con esos mismos elementos y el revólver del bandido y se fue hasta que llegó al llano. Se encontró a los mercaderes y dijo, tranquilo, ya no va a pasar nada. Se encontró a Danilo, que eran los mercaderes más famosos. Y Danilo, verdad, le dijo, sí, le mostró todo, le dijo, este es el revólver que le van a hacer los daños, y le contó la historia de Sinforoso, todo el mundo sabía la historia de Sinforoso, y él le contó cómo era Sinforoso, entonces lo adoptaron en el recorrido hasta que llegó al llano, y así conoció a un personaje muy reconocido, un ganadero. Este tipo le abrió las puertas de su casa y él dijo, no, yo soy Otoniel Castañeda, hijo de don Facundo Castañeda, que es el nombre de mi abuelo. Don Facundo era el comprador de ganado que más recibía ganaderías que llegaban del llano, luego cogían la cortina y llegaban a su finca y yo la repartía por allá. Y vino y le dijo al tipo, le dijo, no, yo soy hijo de él y vengo a comprar el ganado porque si hay mucho intermediario y la plata le están comiendo los intermediarios. Ese becerro vale 30 pesos y papá lo paga en 40, ¿cómo es que los 10 pesos se pierden en el intermediario? Y convenció al hombre y el hombre le entregó el ganado y se fue a venderle allá. Cuando llegó a la finca del papá llegó con ganados buenos. ¿Usted qué hizo? No, yo soy un ganadero y el papá pues le recibió el ganado. La tía que lo corrió porque le pegó para ahí el susto a la prima, le compró ganado y el tipo se volvió muy famoso y empezó a traer caballos del cerro para el plan porque eran caballos de paso. En el llano teníamos caballos, pero caballos cerreros, charunos, mostrencos de aquí. Y el hombre hizo una comercialización muy grande y se volvió muy rápido, un hombre adinerado. Y traía la plata y le pagaba a los ganaderos y empezó a invadir terrenos, a coger fincas, hasta que conoció al Guajiro Tuliamaro, un cacique indio por ahí en la mitad de la sabana. Y este carajo le gustaba que mi abuelo,
ya un muchachón de 22 años, 23 años, emparejara con las muchachas, con las pollonas, y este le traía trago destilado, caña por allá del cerro, un trago llamado tapetusa, y lo enseñó a tomar trago, y cada que quería una pollona nueva le llevaba trago y lo emborrachaba y llevaba una nueva, hasta que este carajo se enamoró perdidamente de la guajira Eulalia. Y ahí empezó una historia muy berraca, porque el guajibo le dijo, el cacique le dijo: yo sé que usted es muy ambicioso, ya habían pasado muchos años, y el hombre cada vez avanzaba y avanzaba más terreno, y se empezó a volver poderoso, y llegó a tener mucha plata sin hacer pacto con el diablo, pero la ambición, y él escuchaba que fulano de tal era dueño de mucha tierra y que ha hecho un pacto con el diablo. Y el indígena le dijo: pilas con eso, yo sé que usted está ansioso por hacer un pacto con el diablo. Entonces decidieron que se casaría con la guajira, con Eulalia, y el tipo le dijo: no quiero que después de que se case decida hacer vainas para ir a buscar al diablo. Y dijo, como le han dicho, váyase. Pues se llevó la chica recién casada, porque era un ritual que hacen el Viernes Santo, se la llevó para la casa en su caballo Mil Amores, y no hubo noche nupcial, sino arrancó para la cascada a hacer pacto con el diablo. Y fue y hizo un pacto con el diablo, un viejo muy berraco. Y ahí comienza una historia muy, muy fantástica que creó el mito, la tradición oral, y se volvió muy famosa en todo el llano colombo venezolano, porque en toda parte hablan de los famosos pactos con el diablo. Pero, claro, hay mucha gente escéptica a eso. Pero mi abuelo hace un pacto y se vuelve famoso y millonario, pero no le cumplió al diablo. Imagina que en el pacto mi abuelo, durante 7 años, el diablo le dio de amuleto de la buena suerte, los cachos de un toro enchapados en oro, y él tenía que sacarlos de una cascada, y la gente le daba miedo, y como no llegaban allí les daba miedo. Entonces, ¿qué hacían? El diablo les pegaba su pelo y los estaban locos por la calle, y ahí salió la los fuegos, el silbo, la lloraron, un poco de espantos por ahí, fueron un poco de bandidos que iban por ahí, no fueron capaces con la carga que les dio el diablo. Mi abuelo fue capaz de sacar la caramera esa, y se volvió muy famoso. Y cada que quería algo, se encerraba en un cuarto, adoraba la caramera, se iluminaba y le traía el deseo que él quería. Así optó, compró tierras, compró lo que él quería. Pero la consecuencia vino después. Durante 7 años mi abuelo tuvo todo lo que quisiera, sin medir resultados, lo que quisiera. No había medida, no había cálculo, era lo que quisiera. Pero después del 7º año, todos los Viernes Santos tenía que darle un alma al diablo. Y no era cualquier alma, tenía que ser lo mejor, lo que él más quisiera. Y el primer año le entregó a William Eliseo, el mejor hombre que tenía en su finca. Como desde el mes de marzo empezó a ver la gente en la sabana, un caballo negro hermoso, azabache, grande, que sobresalía entre todos el atajo. Y la gente le iba a amarrar y se perdía en el atajo. Y le decían: patrón, vimos un caballo moro azul, no sabemos si es moro azul, si es zaino, si es hache. Una cosa hermosísima. El que lo amarre, le pago una gran cantidad de dinero. Pero la gente pasaba, los llaneros nómadas pasaban de lado a lado, porque el llano no tenía cercas y habían caminos reales, y por donde quiera caminaban. Pues imagínense que para Semana Santa, el viernes, estaba la gente jugando trompos, aranda, mararaves, tomando chicha, comiendo hallacas, porque era muy monachón, muy buena gente, y todo el mundo llegaba allá y sobraba la comida, y todo el mundo decía que era muy buena gente. Todo el mundo lo creía. Como hacen los malos, siempre ponen la cascarita para que la gente no le caiga. Pues imagínense que llegó un atajo de esas corriendo con la polvareda que se miraba, y en el mismo instante el cielo empezó a oscurecer como si fuera a llover, y miraron que patrón, 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 todos gritaban: llegó el caballo en el atajo. Qué caballo tan hermoso. William Eliseo, ese caballo es para usted, porque usted es mi mejor hombre que tengo aquí, y como hoy tan agradecido por el trabajo que han hecho conmigo, le voy a robar el caballo. Y él lo miró y dijo: gracias, patrón, pero yo no, lo amarra y lo monta. Pero ya es Viernes Santo. Bueno, si usted lo monta, se lo pasa al otro, al que sigue. No, toda la llanera no aceptó, todos corrieron, cogieron sus sogas, marotas, y lo enlazaron. Y el caballo era tan bravo que tocó ensillarlo en el suelo. Pero lo ensillaron, pero William Eliseo era un hombre que jugaba con los caballos bravos, y para ese honor de que le robaran el caballo, pues eso era la noticia más famosa en todo el llano, que el caballo más hermoso de la hacienda se lo había ganado él. Pues lo ensillaron, lo montó en el piso, y en ese instante que lo montó, hizo un trueno tan duro que el atajo de bestia se perdió por la sabana. En 3 atajos se fue el caballo con él. Nunca encontraron ni el caballo, ni la silla, ni a William Eliseo. Se perdió. Sin rastro, lo buscaron por los caminos reales, por los ríos, por los caños, nunca apareció. Pero era curioso, mira, que la gente decía en las noches,
Se escuchaba que en la caballeriza sonaban los estribos y la gente se quedaba que decía, no, esos son los pasos de William Eliseo. Pero en este tiempo no había el bloque de búsqueda, ni habían entidades para buscar a la gente. El que perdió y ya. Mi abuelo adoptó a los hijos de él, de William Eliseo y a la esposa, los siguió dejando en el hato. De hecho, el hijo mayor Matanga, un buen muchacho, con el paso de la vida le cobra la venganza más grande y por eso mi abuelo no puede cumplir el pacto con el diablo. Al segundo año, el Viernes Santo estaban en lo mismo, en una comelona, y yo, uy, va a llover, y sí, el tiempo puse, y todo el mundo recordando a William Eliseo. Dice, muchachos, mañana viene don Benicio a comprar un ganado, y si llueve, el ganado está al otro lado del río, ¿está donde lo podemos pasar? Vaya a traer el ganado como sea. En el llano hay un refrán muy común que dice que el pago de la vaca atascada es cuando usted le ayuda a alguien, le da la mano y después le da la patada. Pues efectivamente un toro de los más grandes, por el peso, se enterró en la arena, en la playa, saliendo, y llegó el segundo al mando, el que empezó a ocupar el espacio de William Eliseo. Le decían Dositeo. Y Dositeo se fue a sacar el toro, un hombre con experiencia. Ahora, a desenterrarlo de la playa, y el toro hizo el deber hasta que por fin se salió, pero cuando salió el toro, él por tanto hacerle, se enterró. Y el toro viene, con un cacho le traspasó el corazón. Ya no era uno, ya eran dos muertos en 2 Viernes Santos seguidos. La cosa empezó a ponerse como... Para el tercer Viernes Santo nadie se quedó en el hato. No hubo juegos de trompo ni de zaranda ni nada, quedó solo. La gente empezó a tenerle miedo. Pero él tenía un hijo, ¿se acuerda que les conté al comienzo que había embarazado a la hija de la cocinera? Pues él reconoció a su hijo cuando tenía plata, lo llevó a estudiar, estudió medicina y aviador. Porque para ese entonces en el llano los avionetas eran como los taxis. No habían carros, habían aviones. Y él, el muchacho era piloto y él le compró su avión y el muchacho la piloteaba. Y preciso el Viernes Santo se fue a visitar al papá con 2 muchachos más que eran médicos. Cuando yo que le llegó la avioneta al hato, él salió del salón y fingió que tenía un dolor en el corazón, que le fueron a buscar unas gotas que llamaban coramina. Para los viejos, como yo y más viejos, saben que existen esas gotas. Le dije, estoy muy enfermo, mi hijo, vaya a Villavicencio y me trae unas gotas. Pero entonces él dijo, pues, que vaya el otro piloto y usted quede conmigo, que es médico. Dijo, sí, hagámoslo así. Y el otro piloto joven fue a prender la avioneta y no pudo. Entonces, dijo, no, se vamos rápido. Y dijo, más bien usted quede cuidando a mi papá, que yo hoy no me demoro avillado. El viejo se fue confiado a la pieza a dorar la caramera para que pasara un accidente y no se dio cuenta que el que iba piloteando era su hijo. Y cuando el avión fue despegando se apareció un toro negro grandote en la mitad de la pista y se estrelló y se mató el chino. Esa fue la tercera arma que le entregó al diablo. La gente empezó a rumorar cosas muy extrañas. Algo pasa. Pero hay gente que es muy ambiciosa y de pronto floja para trabajar y la quiere fácil. Un primo de mi abuelo le dijo, hombre, ¿usted por qué está tan millonario, tan rico, hermano? Deme una mano y te lo claro que lo voy a ayudar. Yo tengo mucha plata porque yo llegué a invadir unos terrenos donde vivían los indios. Y ellos, por esconder el tesoro de los españoles que nos robaron, lo enterraron. Y yo cada que necesito plata, yo sé dónde están los tesoros, yo sé buscarlos. De los Viernes Santos alumbran la noche y uno va y los agarra. Y efectivamente puso a su primo el Viernes Santo a hacer un hueco. Le dijo, quédese aquí esta noche, haga el hueco, que ahí va a alumbrar y usted coge el tesoro y se va a volver muy millonario. Y el otro pendejo hizo un hueco bien hondo y a las 12 del día, cuando llegó le dijo, ajá, hasta ahí haga el hueco y se va a quedar aquí esta noche para cuando alumbre el tesoro lo agarra. Y el man dijo, ¿qué hago? Yo cojo esa piedra que hay y sácala. Cuando el man se agachó, le pegó una pedrada y lo tapó en el hueco y ya entregó la cuarta alma al diablo. Y así sucesivamente el tipo entregó 6 de 7, le faltó la última. Pero ya todo el mundo sabía que el hijo estaba empautado, ya nadie le daba papaya. Entonces, para redondear un poco el tema, no le puede entregar la 7ª alma al diablo. Y el diablo lo despojó de toda la riqueza. Lo primero que hizo fue que una corriente del río le llevó media finca. Pasó el invierno y la vaina y quiso recuperarse, después la candela le acabó el resto. Y la gente cuando ya sabía que él había hecho tanto daño, pues, invadió esos terrenos y lo sacaron a correr de allí. En un costal viejo cargaba esa caramera ya sin poder, sin oro, sin nada. Se lo convirtió en su cruz. Matanga, ¿se acuerda que les conté el niño que era hijo de William Eliseo? Él le prometió al diablo entregarle a su hija lo que más amaba. Y se le iba a entregar el Viernes Santo. Entonces, el 6 de enero de esa Navidad, antes de llegar al Viernes Santo de ese año nuevo, obligó a su hija a casarse con el hijo de don Milciades,
Dijo, ajá, yo le tengo que entregar un alma al diablo. Le dijo, le voy a entregar a mi hija. Y el diablo se puso feliz. Esa hija era mi mamá. Pero imagínense lo que pasó. Matanga se escuchó todo lo que estaba pasando y Don Milciades, un viejo rico, tenía un hijo que se llamaba JJ. Y era un atarantado, tonto, estúpido que solo tenía plata. Y pretendía a la China y la China tenía 15 años y él dijo, la voy a obligar a casarse. Le celebró los 15 años, una fiesta del putas, y llevaron al padre Nicanor, que es la persona más importante en esta historia, que fue el que me enseñó lo que estaba pasando. Y contrató al padre Nicanor para que hiciera la boda, y los 15 años, y los cumpleaños y bautizos de la gente de la región. Entonces consiguieron todo para la fiesta, y entonces Matanga, el hijo de William Eliseo, miró a la China llorando porque sabía que eso fue el 5 por la noche, estaban moliendo un poco de café Matanga y la China se le acercó y le dijo, Matanga, estoy muy triste. Y yo sé por qué está triste, señorita. Pero tranquila que yo la voy a salvar. El chino tenía mucho rencor porque él ya sabía que su papá se la había llevado era el diablo, que el caballo el que él montó era el diablo en presencia. Y dijo, este viejo miserable le va a entregar su hija al diablo. Yo no voy a aceptar eso. Entonces el viejo del plan era casar al hijo de Milciades a JJ con su hija. Que él embarazara a su hija. Y él le iba a hacer el cambio al diablo de entregarle a JJ. Cuando su hija estuviera embarazada, su hija iba a heredar el único heredero de toda la riqueza de Don Milciades era JJ. A lo que él se lo entregara al diablo, el diablo pues se lo llevaba y la riqueza que tenía Don Milciades le iba a quedar al heredero, al hijo de mi mamá. Pues JJ era un tonto, salieron 20 jinetes a acompañarlo para llegar a la gran fiesta, para el matrimonio. Alistaron todo, porque se quedó una finca cerquita para madrugar a llegar. Matanga alistó la curiara, era el mensual, el que levantaba más temprano que todos. Y le dijo a la China, deje su puerta abierta, que le voy a ayudar. Matanga ya no tenían contacto, muy poco. Y lo trajo mensual. Pues Matanga fue y le quitó el motor de la canoa y lo dejó a un lado. El perro de cuidarlo le cambió de puesto porque era el que cerraba el último tranquero en las noches y el primero que levantaba. Le dijo a la Chita, recoja la ropita que pueda, que nos vamos esta noche. Y cuando todo el mundo estaba dormido, se levantó Matanga, la agarró y como le había quitado el motor a la curiara, la agarró a punta de caneta y no cogió agua abajo sino agua arriba. Agua arriba. Se llevó su silla, su soga y los pocos trapitos que tenía. Y a la China. No llore, mamita, no llore, le decía. No llore, hija. Nos vamos. Matanga tenía unos 18 años y la niña tenía 15. Iba a cumplir 15, el 6 de enero. Se fueron arriba y en la mañana se levantó el viejo porque habían traído unas señoras que llegaban desde las 4 de la mañana a peinar a la muchacha, porque ese día era la boda. Y el viejo se levantó y el perro no latió y las señoras ya estaban ahí. Y yo, ¡ah! De carrasqueaba duro para que todo el mundo se levantara. ¿Y dónde está Matanga? Matanga no se levantó. Buscaban Chinchorro, no estaba. Y le añadió, ¿dice que se no han peinado a la chica? No, le hemos golpeado su puerta y no sale. Abrió, no estaba. El viejo, ¿qué pasó aquí? Todo el mundo no. Matanga se fue y se robó la China. Compadre, se forma la búsqueda. Y bueno, pues encontraron allá en el río que el motor de la canoa estaba a un lado. Y ese fue agua abajo. Y lo buscan agua abajo y él iba agua arriba. Cuando ya iba aclarando el día, venía el padre Nicanor en una curiara con todas las cosas que traían para la boda. Y en unos guamales, en los ríos del llano, se hacen unos tendaladas de las hojas de guamo, caen al agua. Él se escondió ahí cuando escuchó que venía el motor. Y se acostaban en el piso de la canoa y pasaron, iban hablando a todo el mundo de la fiesta y la vaina. Cuando llegaron, pues estaba el alboroto de que no, lo vieron, no, nosotros no vimos a nadie. Inmediatamente lo mandaron a buscar por todo el llano como era, pero se casaba. Regaron comisiones de gente por todos lados, como no había teléfono ni nada, eran puros mensajes presenciales. Se regó la noticia. Y él duró escondido un rato en la sabana, cuando ya todo quedó calmado, cogió un caballo de la sabana. El llanero sabe si un caballo es cosario, no con solo verlo, era un caballo motilón. Fue y lo amarró, lo ensilló, dejó la canoa amarrada, y con ella en la anca de su caballo se fue. Y llegó donde la mona, una finca. Y la mona ya sabía que el chino había hablado con la China.
Y ella muy amable le ofreció espacio, finca, quédese aquí, no sé qué, descansen y no sé qué, y le dio sopita y todo. Pero llamó al mensaje, dijo, vaya, dígale al patrón que venga, que aquí están, yo no los dejo ir. Pero Matanga era muy inteligente y miró cuando el man salió, dijo, mire, dejó que la mona se acostó a dormir soñando con la recompensa. Y miró que la mona estaba dormida y le robó otra silla. Y fue y cogió 2 caballos del atajo de la vieja. En un caballo él y en otro la china. Y se fueron. Cuando el viejo llegó, le dijo, amárrenlo y arrástrenlo por la sabana que no quede sino la carne regada por el pasto y se lleva la china porque tiene que casar. Al otro día. Ya no estaba, pues cogió a juguete a la mona porque lo hizo perder el viaje. Y se fueron, ya no era abierta. Por allá pasando, la china era muy inquieta y él amarró su caballo, armó el bote para pasar un caño crecido. Pues crecido no, abundante de agua, pero peligroso. Entonces, la china le dijo, espérese tantico, mija, que yo vengo a pasar. Yo me quiero meter al agua. Y miró cómo armó un bote que se hace en el llano, que los llaneros saben que es un bote, que es quitarle la silla al caballo, poner los aperos todo en el caucho, en el cauchadura que uno usa para cubrirse de la lluvia. Y él pasó de primeras en su bote y el caballo, y se venía a pasar el caballo a la muchacha, y la china se botó con el bote jugando, y por qué no cae y se ahoga. Y él bravísimo se volvió y el bote se hundió de agua y sacó la china al otro lado y no, la regañó y ella puso a llorar. Pues la corriente se llevó el bote y lo dejó a un lado, entre el agua enterrado. Y el caballo apareció, el caballo se enredó con el freno y se malogró una manito y se cortó. Se pudrió el freno, se cayó y el caballo creo que entonces algo pasó. Había un señor que era pescador y tarrayando por la orilla del río, sacó la silla vuelta a mierda. Entonces ataron todas las cosas, no. Un caimán se tragó los chinos. Y el caballo era el de la mona, la silla era la de la mona. Y estaba enterrada, ¿no? Se le botaron al río, no encontró y un caimán se los tragó. Nadie los volvió a buscar. Él cogió en su caballo otra vez hasta que llegó a la finca de unos extranjeros. Y llegó allí a esa finca a pedir trabajo. Cuando llegó no falta la maldad. El encargado de la finca le dijo, ¿usted qué sabe hacer? Digo, no, pues yo hago caso. Pero el patrón, el dueño de la finca, como que lo miró muy humilde, le dijo, mijo, ¿usted qué sabe hacer? Digo, no, yo trabajo siempre de mensual. Y él me dijo, pues si estamos en mensual, venga a ver, le voy a traer un caballo. Y le trajo un caballo mañoso de los más bravos de la finca, el encargado, como para burlarse del chino. Y él muy cuidadoso, muy sigiloso fue, con cuidado, lo ensilló, lo sacó para el paradero tapado y lo que él sabía hacer, lo sacó sabana afuera. Y lo trajo ya cosario, mancito, y el man, ¿cómo este caballo se cayó? Todo el mundo lo tumba. Y bravo con el mensual. Y el hombre, el patrón, se quedó dentro y le dijo, usted es un berraco. Ya le doy trabajo. Entonces, cosa que lo ofendió mucho al encargado general de la finca. Él le dijo, no, pues yo vengo, ella es mi esposa, pero no era su esposa. Y venimos a servirle a usted, patrón. Le dijo, listo, le cuadraron un cuarto para ellos, y él acostó a la chica en la cama, y él dormía en un chinchorro sin tocarla, porque él no era capaz. Entre ellos no había malicia. Mi mamá no sabía hacer ni un tinto. Era una niña hija de un rico. Él se levantaba a las 3 de la mañana y hacía el desayuno para los patrones. Hacía el tinto y decoraba la mesa con flores del jardín. Eso nunca lo habían recibido los patrones. Al ver la mesa tan bonita, la china salió y dijo, ahí les tengo el desayuno servido. Pura mierda, lo ha hecho Matanga. Pero ella se lució y Matanga ordeñando vacas y tal cosa, porque él había recibido orden al otro día. El otro man dormía hasta las 7. Y él se levantó y ordeñó sus vacas, y cuando la gente levantó el desayuno y todo listo, pues corrieron al otro. Tantas cosas pasaron que lo dejaron encargado de la finca. Los extranjeros se fueron para su país de origen y le encargaron todo a él. Al año siguiente vinieron y ellos, el día que les anunciaron que llegaban, estaban tostando café y moliendo y se acordaban del momento cuando ella le contó a él que estaba triste y frustrada. Y se quedaron viendo los dos y una lágrima de la chica de mi mamá cayó al café molido y se miró el hueco que hizo ahí. Se quedaron contemplando ese hueco y llegó Cupido y los obligó a darse un beso. Un año después. Y ellos llegaron y ¿qué? ¿Cómo van las cosas? No, pues ellos empezó su romance y su amorío. Y de ese lindo romance nació este gran caballero. Algo bonito pasó, imagínate que ellos le dijeron, bueno, ¿y cuándo van a encargar el primer bebé? Ellos no tenían
nietos, tenían 2 hijos, pero como eran hijos de ricos, los hijos mantenían en su vida por otro país y no se preocuparon por darles un nieto. A ellos les gustaba la fotografía y se venían para el llano a vivir las vacaciones en el verano. Recuerden que eso fue un 6 de enero que pasó. Desde el próximo año, el 6 de enero, entre el 6 y el 10 de enero, volvieron otra vez a la finca, en su avioneta. Y encontraron una finca transformadísima, lindísima y un hombre responsable. Pero ya empezó la piquiñita entre Matanga y la Chinita. Ellos se fueron otra vez en abril, duraban 3 meses, y cuando volvieron, ya estaba el muchachito. Para no mentirles, me hicieron entre enero y febrero porque soy de noviembre. Yo me la cuento. Nací el 26 de noviembre. Si a eso me pudieran darle como locos, y cuando llegaron yo ya existía, al año siguiente. Se enamoraron tanto del peladito, del carajito, que lo adoptaron como si fuera el nieto de ellos. Cuando yo tenía 5 años, fue el último viaje que ellos hicieron. Ellos hacían fotografías y las enmarcaban y las ponían en la pared y en esas fotos aparecía yo. Las cámaras eran de retratos y eran instantáneas y las movían. El último viaje que hicieron, le dijeron a mi papá que encargara a otro chinito porque ya era justo tener otro hijo. Y ellos como que les dieron ganas. Pero se fueron y en ese tiempo pues no había la televisión, ni los periódicos así a la mano, ni Twitter, ni Instagram, ni TikTok, ni nada de esa vaina. De regreso a su país se cayó el avión en el que iban y se mataron los viejos. Cuando los hijos de ellos vieron eso, pues qué más, esperar que la aerolínea les devolviera los cuerpos, los llevaron, enterraron. Y encontraron entre todas sus maletas y sus vainas las fotos del chinito. Y todas las escrituras y propiedades de la finca. Ellos decían en sus escritos que la felicidad más grande era conocer a esa criatura que no era su nieto, pero que lo adoraban como su nieto. Pues los de Raco Chino les dio tanta nostalgia, dijeron, nosotros nunca le regalamos un nieto a nuestros papás. Qué miserables fuimos. Pero vamos a buscar esa finca para saber por qué ellos se amaban tanto allá. Y en las fotos se encontraron paisajes, flora, fauna, y se vinieron. Abordaron todas las porque esa gente era muy experta en planos y cosas. Y así llegaron hasta donde un señor que los trajo a la finca. Y cuando llegaron a la finca, le dijeron a mi papá, que dice, pues claro, con mucho gusto. No se identificaron quiénes eran, los 2 muchachos, enamorados del paisaje y del culicagao que llegó a recibirlos allá de atrás, Cadacuriara. Con razón mi papá quería tanto a este muchacho, mi mamá adoraba a este chinito que es muy pilo. Pues imagínese. Le dijeron a mi papá que si les vendía un ganado, le dijo, no, el ganado se vende en abril, no, le pagamos el ganado como nos lo cobran, y damos el ganado, nadie va a saber, nosotros lo llevamos. No señores, ese ganado no es mío, ese ganado tiene un dueño, ellos llegan hasta en abril les vendemos el ganado. Le hicieron 1000 propuestas indecentes y él dijo, no, qué pena, yo estoy trabajando, no tengo tiempo de atenderlos, no les puedo vender más servicios, se me van. Era el carácter, Matanga era un hombre de carácter. No, decidieron destapar, claro, y vieron una foto que tenían ellos allá en su país de origen y vieron la misma foto aquí. Y le llamaron, venga para acá, Matanga. Nosotros vemos fulano y fulano, los hijos de fulano. ¿Qué pasó y por qué no vinieron ellos? No, le abrieron un periódico, vea, ellos murieron. Matanga se puso a llorar y pues mi mamá lo mismo y yo pues sin saber por qué lloraba, pues también lloraba. Nos contaron la historia. Y mi papá dijo, bueno, él me pagó hasta diciembre. Yo le devuelvo la plata y mañana me voy, si ustedes quieren. Me voy, ¿por qué y para dónde? Comprobamos que es un buen hombre. Y nosotros tenemos tanta riqueza ya que esto no nos interesa. Pero los últimos años de felicidad de mis padres fue este niño. Y le entregaron a Matanga las escrituras de la finca. Le dijeron, cuide eso, para que ese muchacho tenga cosas. Y ahí comienza una historia muy linda. Porque ellos se vuelven de la noche a la mañana ricos. La historia se regó por todo lado que los patrones se habían muerto. Pero todo el mundo respetaba mucho a Matanga porque era un hombre recto, justo. Y todo el vecindario lo quería mucho. Pero la noticia llegó, él invitó a todos los amigos y les contó la verdad y vinieron y conocieron a los hijos de los señores y se fueron. Entonces quedó el hombre como el gran rico de la región. Cuando en esas, el padre Nicanor iba a un evento en Arauca, pasando el río Arauca hacia Guadualé, hacia la Pure, se encontró con el canoero que lo llevaba el día que se iban a casar mi mamá, del fallido matrimonio. Que es de su vida, no sé qué más. No, y se pusieron a hablar y le dijo, ¿cómo le parece? Le dijo al canoero, que me encontré a Otoniel por ahí, al viejo, a mi abuelo.
anda pobre de llevarle. ¿Cómo así? Dijo, sí, yo sé dónde está. Y fui, lo llevé y le encontré una parcelita a la orilla del río, allá viviendo como un desechable. Y el padre fue y le dijo, levante la cara, quiero hablar con usted. Y él lo conoció y le dijo tanta vergüenza y se puso a llorar mi abuelo y le contó. Le digo, tengo una gran noticia. Imagínense que su hija no se murió ni Matanga tampoco. Están en una finca y son millonarios, tienen mucha plata. Y puede llegar así, tienen un hijo que se llama Otoniel como usted. Y mi abuelo dijo, ¿cómo así? Yo estoy pagando la consecuencia, esa consecuencia le va a caer a él por tener el nombre. Y dijo, llévame allá. Digo, yo no lo llevo, búsquelos. Y este hombre consiguió un canoero y le contó la historia. Y se fueron a buscarme. Algo curioso, el canoero pasaba por ahí y él sabía que a mí me gustaban los dulces. Yo corría a recoger el lazo y a atracar la canoa. Cuando el hombre llegó con esa caramera en las manos y me llevó dulces porque sabía que me gustaba, me lo entregó. Y me dio mucho gusto, yo me llamo Otoniel como usted. Yo, ¿qué? Sí, yo me llamo Otoniel. Y pues yo... Y salí corriendo y le dije, mamá. Hay un señor que llama como yo, que Otoniel. Mi mamá, ¿qué? Va a haber un Otoniel. Sí, se llama Otoniel como yo, y me dio dulces. Claro, la haya salió a darle la bienvenida a la gente. Cuando lo miró, pues lo conoció. Pero ya desfigurado, vuelto nada. Y ella en su momento le dio tanta rabia que le dijo, ¿por qué viene a buscarme? ¿Para qué? Después de hacerme tanto daño. Y él llorando se arrolló, le pidió perdón. Y ella pues obvio que era su papá. Y yo al ver esa escena salí corriendo porque estaba mi papá, Matanga, yo le decía Matanga, papá, venga. Mi mamá está llorando y él se vino enfurecido qué pasaba porque era su diosa, su flor, su reina. Cuando lo miró lo conoció y ¿qué pasó? Y él también se tiró al piso y le pidió perdón a mi papá, le dijo, perdóneme. Les voy a contar qué pasa. Y efectivamente él llegó y a mí me dio muchísima fiebre. Y entonces me dio unos remedios y me pagó la fiebre y le pegó a él y él se acostó allá en un sitio, no quería dormir delante porque sentía mucha vergüenza. Y le contó a mi mamá que él se tenía que ir, que él se tenía que ir a morir para liberarme a mí de eso. Pero que la situación era muy difícil y que muy pronto lo iba a conocer. Pues efectivamente. Él se quedó una semana y a la semana siguiente se despidió de todos los ciudadanos y se fue, se van afuera en un caballo. Y días después se encontraron unos amuros, allá encontraron el cuerpo de él, la caramera, y ahí terminó la historia, le enterraron su hueso y ya. Nos llevaron a mí para Agua Azul, mi papá se fue a vivir a Agua Azul, mi mamá también. Y allá conocí todas las aventuras del padre Nicanor. Y la gente me decía, ese chino mal parecido sí se parece al abuelo, todo el mundo con su cuento que parecía al abuelo. Y yo, mamá, ¿por qué hablan de mi abuelo? Entonces ya, me escuchó contar el padre Nicanor, me contó que él había hecho un pacto con el diablo y que se había sido su final y su vaina, Entonces yo le dije, yo quiero ir allá a romper ese pacto que hizo mi abuelo con el diablo. Y yo cuando muy chiquito me fui para la cascada a buscarlo y el padre Nicanor me acompañó y me llevó hasta allá. Cuando llegué se me manifestó el diablo y me dijo que me hacía 3 veces más famoso y millonario que mi abuelo. Y yo me puse a reírme. El padrecito me dijo que el diablo le tuviera miedo, que llamaba a Satanás, Burisaco, Lucifer, putas, Mandingues, Leú, Saúl, Satán, todos los nombres que usted quiera imaginar el diablo. Y yo llegué allá guapo a pelear con él. Entonces, como no le hice caso a su pretensión que me arrollara una roca hasta que me dieran callos en las rodillas pidiéndole perdón, pues se molestó mucho y me tenía que obligar. Y le dije, no, ¿qué va? A mí me valdrán callos en las patas como el viejo Dositeo andando por la sabana. Si quiere alcánzame, y me comprometí a andar descalzo por el mundo hasta que cumpliera 50 años o hubiera andado la mitad del mundo. Y bueno, y la mayoría de gente que me conoce sabe que tuve la fortuna de viajar mucho. Sin tener dinero, me invitaban, pasía, Dios me puso en el camino la oportunidad de viajar tanto. Y a los 42 años había superado la primera meta. Y ahora tengo 52 años, a cumplir 50 años, también andando descalzo. Y para que vean todo lo como fue la vida, mi hijo mayor se llama Otoniel Castañeda como yo. Y le puse ese nombre para evitar que un día alguien me dijera pongan los zapatos y si yo me los ponía la maldición que había en mi hijo. La historia es bastante interesante. Hay cosas que no les puedo contar porque viene un proyecto muy, muy grande. Esto termina aquí en un continuará que lo van a ver muy pronto. Porque se hicieron cosas positivas. Y gracias a la bendición de Dios, sigo andando descalzo. Después de los 50 años, ahorita en noviembre 26 cumplo 52 años. Me fui a una tienda a comprar zapatos a pie muy caro y yo no la pie y sigo andando descalzo. Hay mucha plata para... Entonces eso es parte de una historia muy bonita de folclore, de tradición, de oratoria, con lo que queremos enriquecer nuestra vida en el aspecto cultural, ancestral, porque las leyendas siguen siendo parte fundamental en las grandes trayectorias, travesías y desafíos que se viven en el llano. Soy Otoniel Castañeda, el gran llanerazo. Para todos ustedes, un abrazo. Espero que sigan viendo esta historia.
Lo demás viene para un próximo capítulo que van a conocer muy pronto. No se pierdan, contáctenos, pregúntenos, escríbanos, porque les vamos a contar muchos detalles para la próxima entrevista. Entonces, atentos, esto es cultura, esto es historia, esto es lo que queremos hacer, que nuestra prolongación de nuestra existencia vaya cargada de toda esa mitología oral, de esas leyendas ancestrales, de todo lo que hace que exista una razón de ser al folclore de la tradición llanera en Colombia y Venezuela. Un abrazo, gran llanerazo. Otoniel, antes de terminar, a mí me gustaría preguntarle si usted ya cumplió con esa promesa que estaba... Claro, les decía que a los 42 años ya había andado más del territorio. ¿Y si ya se le apareció nuevamente el diablo? No, yo creo que ya el diablo con esa pela que le no aparece ni por vergüenza. Entonces, esa es una bonita anécdota para compartir con los amigos, que el bien reina sobre el mal, y que soy un hombre bendecido por Dios, amado por las mujeres, perseguido por la plata y con buenos amigos, sin tener pacto con el diablo. Yo hice un pacto con Dios, que es al que le debo todo lo que soy. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, soy un hombre bendecido, exitoso, con problemas como cualquiera, pero con esperanzas enormes, porque tengo fe. Y si tengo a Dios en mi corazón, lo tengo todo. Lo demás viene por añadidura. Entonces, la reflexión es, no hagan cosas hoy pensando que lo logran buscando el mal, porque después ese mal se les convierte en un karma. Y ese karma puede pasar a muchas generaciones. Y nos preguntamos, ¿por qué a fulano le va mal o por qué tiene tantas cosas? Son karmas. El karma existe, dice la vaina. Entonces, bueno, de verdad orgulloso de compartir con ustedes. La segunda parte es muy, pero muy interesante, porque les va a contar a dónde va la historia y para dónde va. Así es que no se lo pierdan. A todos los seguidores de este medio de comunicación con los que hoy compartimos, me gustaría conocer sus reacciones. Si ustedes quieren que hablemos de temas específicos dentro de la historia, qué pasó con Sinforoso, qué pasó con mi abuelo, qué pasó con el Guajibo, qué pasó con Matanga, qué pasó con todos los otros personajes, quiénes eran los otros personajes a los que le entregó mi abuelo como almas al diablo. ¿Dónde está ese territorio? ¿Cómo lo pueden conocer? ¿Cómo pueden llegar a él? Tan pendientes que vienen cosas muy, pero muy bonitas para contar alrededor del folclore llanero.